Un hermoso y lindo sábado, ya 11 de diciembre, y pues nos da gusto en realidad el poder sentir la presencia de Dios, el estar con nosotros el Señor aún a través de esta crisis que estamos viviendo. Pero que gracias al Señor también, ya este trimestre, este cuarto trimestre de este año, estamos ya por terminar. Ya estamos ya en la penúltima lección de lo que es este trimestre del 2021. Y hoy, pues en esta semana nos toca ver cómo que este libro de Deuteronomio en realidad es un libro profético, un libro que a través de la historia, tanto del Antiguo Testamento, después de ese libro que se escribió, Deuteronomio, ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo es repetitivo todas esas palabras que se escribieron en ese libro, que es el libro de Deuteronomio. Por eso, esta semana, el título de esta lección lleva Deuteronomio en el Nuevo Testamento. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo viene y por qué? Bueno, eso lo vamos a ver durante esta semana y por la gracia de Dios, pues hoy, en esta semana y en esta hora, pues tenemos a nuestro pastor José Boro aquí con nosotros y esperando que esta semana también sea de agrado con ustedes para poder escuchar y entender lo que Dios le ha dado a él también. Pastor José, bienvenido y gracias por su tiempo para con nosotros. Muchas gracias, Pastor Romero. Es un placer estar con los hermanos. Es una gran alegría porque vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, que está bien en una altura tremenda esta semana, que ya se inicia casi, ¿no? Y estamos dándole de lo mejor, estamos estudiando lo más profundo posible, porque yo sé que nuestro Señor Jesucristo tiene un mensaje, no solamente para los hermanos, sino también para las personas que no son de nuestra denominación. Es un énfasis enorme. El pastor hace un ratito dijo que es repetitivo, pero yo digo, pastor, que es un énfasis maravilloso lo que hace esta lección, esta penúltima lección ya de este año 2021. Pero antes, pastor, como siempre lo hacemos, ¿podemos orar? Claro que sí. Orar. Vayamos a la oración. Así es. Pues lo invito para que nos lleve en oración. Así es. Querido Padre, agradecido estamos en esta hora por darnos el gran privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque la podemos leer, comprender, gracias a la revelación de tu Santo Espíritu. Y también gracias, oh Señor, porque nos ayuda a ir también a otras fuentes para corroborar y fortalecer lo que decimos de las Sagradas Escrituras. Yo sé que tu palabra es única y exclusiva, pero nosotros también necesitamos otras fuentes más para explicarle a otros para que entiendan tu palabra. Y gracias, Señor, por esa revelación maravillosa que tú has hecho. Bendice el pastor Romero en la dirección de esta lección y también bendice a tu siervo. Pero sin antes, Señor, dejar de bendecir a estos hermanos y amigos que nos escuchan en las diferentes plataformas. Guárdalos en tu amor, fortalécelos y llénalos también de tu Santo Espíritu. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Las citas para esta semana, vamos a ver primeramente el libro de Mateo, el capítulo 4, y nos marcan del versículo 1 al 11, pero siempre la recomendación es leer todo el capítulo que se nos cita. Aquí, en el capítulo 4 de San Mateo, nosotros vamos a poder ver esa tentación del diablo hacia Jesús, pero lo que más nos interesa es ver las respuestas de Jesús hacia Satanás. ¿Cómo es que Jesús le contesta? Asimismo, también pues al libro central de este trimestre, el libro de Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 8. Ese es el capítulo que tendríamos que leer en esta semana. Pero aquí nos centran el versículo 3, donde nos habla de la aflicción del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay dolor? Entonces sería bueno leer ese capítulo 8. Al mismo tiempo, vamos a ir nuevamente al capítulo 10 del libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a leer el versículo 34, donde claramente vamos a ir nosotros comparando tanto lo que es el libro de Deuteronomio con el Nuevo Testamento. Y por eso es que allí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, vamos a encontrar cómo es que en verdad Dios no hace acepción de personas. Así también, pues vamos a ir viendo el libro de Gálatas, el capítulo 3, y del versículo 1 al versículo 14, que es lo que nos invitan a leer, donde vamos a ver cómo es que realmente la fe va contra el legalismo, y en el cual la fe puede ser o es un medio realmente de salvación. Es lo que nos marca Pablo en el libro de Gálatas. Vamos a regresar un poquito al libro de Hechos, en el capítulo 7 ahora, y el versículo 37, donde nosotros vemos esa defensa de Esteban ante el Sanedrín, ante este grupo de personas, líderes religiosos, pues dan la autoridad para poder pues sacrificar a Esteban, apedrearlo, sí. apedrearlo. Y realmente vamos a poder entender todo esto, cómo es que en el Antiguo Testamento también, o en el libro de Deuteronomio, existían estas cosas. Así también Pablo, en el libro de Hebreos, por último, tenemos el capítulo 10 y el versículo 28 al 31. Y aquí pues es el final de esta lección casi, y vamos a poder ver el juicio de Dios. Cómo es que el juicio de Dios viene hacia nosotros, hacia los hombres, hacia la raza humana en esta tierra, y el verdadero juicio de Dios que nos hará. Por eso tenemos como estudio central o versículo central para poder quedar en nuestro corazón el libro de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 4, donde el Señor responde y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras y con este texto dejo al pastor José Boro para que él nos hable un poquito de la introducción de esta lección, Pastor José. Sí, muchas gracias, pastor. Me da mucha cosquilla, ¿no? Me da mucho de qué hablar cuando empezamos, ¿no? Cuando usted empieza a repartir los textos. Qué sabroso es cuando las personas del Antiguo Testamento, me imagino, ¿no? A Isaías, como Isaías escribía y pensaba en cómo iba a ser eso. O sea, él escribía lo que la inspiración le llegaba. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno, repleto de esperanza. Es como una sombra, es como un guión de lo que va a pasar más adelante en el relato real de la película, ¿no? Entonces, ellos escribían y pensaban y tenían ese anhelo de conocer, de saber. Ahora, cuando llega la realidad, cuando llega Cristo, y por más adelante los discípulos también, la palabra era, Jesús era escrito está. Lo primero que Jesús, cuando se enfrenta con Satanás, lo que le cita es el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento es la fuerza motora, podríamos decir, de toda la escritura, de toda la revelación que Dios ha hecho. Es la fuente, es el punto de partida. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces, cuando esto llega a los tiempos de Jesús, que las personas empiezan a ver la realidad. Algunos, no todos, algunos empiezan a ver la realidad. Entonces, cuando Cristo dice, escrito está a Satanás, justamente le está hablando del Antiguo Testamento. Le está citando la Biblia, conocida en ese entonces. Por eso es que si Jesús la citó, nosotros hoy, pastor, con mucho más claridad, debemos también referirnos al Antiguo Testamento como válido. No como parte de una cosa que ya se abolió, ¿verdad? El problema, pastor, disculpe que le quite un poquito de su tiempo, pero la realidad que vemos ahora es que hay varias congregaciones y varios hombres o mujeres cristianos que ya el Antiguo Testamento ya quedó abolido. Entonces, por eso es interesante poder ver en esta semana cómo es que el Nuevo Testamento en realidad existe por el Antiguo Testamento. Es que no tiene sentido. El Nuevo Testamento no tiene nada de sentido sin citar el Viejo. Y lo más bonito es que Jesús lo citó. Al Jesús citarlo, pues nosotros también debemos citarlo, porque también los discípulos citaron muchas. El apóstol Pablo es un experto citando al Antiguo Testamento. Igual también en el libro de Apocalipsis también. En toda su historia del Nuevo Testamento, todos citan el Antiguo Testamento, dando así confirmación de que lo que decían los anteriores, ahora lo vemos una realidad, que es lo que vamos a tratar en la primera lección acerca de la ley. Porque cuando entremos en el punto de la ley, ahí es donde nos vamos a gozar realmente, para ver qué es lo que Pablo dice cuando él habla de que maldito el que muere en un madero, y cómo él habla de todas esas cosas que realmente los contemporáneos de él no creían. Veían las cosas y no las creían. Incluso cuando el apedreamiento de Esteban, que usted mencionó hace un ratito, de igual manera también. O sea, podríamos decirle así, desnudar todo lo que es el Antiguo Testamento en comparación con el Nuevo Testamento. Vamos a ver la pura realidad, la pura verdad de esto. ¿Ven? Porque muchos, viendo lo que Jesús hacía, que lo decía ya también Isaías, no lo creían. Y ese era el problema que Pablo tenía entre la ley y la realidad de la ley que era Cristo. Exacto. Así es, Pastor Romero, adelante. Yo creo que lo interesante es poder ver a un pastor hasta los dichos de ellos o las frases que del Antiguo Testamento siempre habló. El mismo Jesús habló de Moisés, en la cual les indicó que estudiaran el libro de Moisés. Correcto. Entonces, en todos los aspectos en esta semana, si aún así Dios nos permite, vamos a ir viendo cómo es que no pudo haber existido el Nuevo Testamento sin haber existido el Antiguo Testamento. Así es. Y ya el pastor José lo decía muy claro, o sea, es como la sombra, es como cuando nosotros predicamos acerca del santuario, de los sacrificios. Era una sombra de lo que iba a venir. Correcto. Y se hizo presente ante ellos. Ahora ante nosotros, pues ahora nosotros tenemos los dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y vamos comparando. Pero siempre a veces a algunos nos hemos hecho quizás algunas preguntas. ¿Cómo es de que Moisés, que escribió los primeros 5 libros, puede concordar con Pedro, con Juan, si no se conocieron? Entonces, allí es donde nosotros le damos todo el poder o el regocijo, vamos a decir así, la alegría de saber que era el mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con los apóstoles. Entonces, por eso sería bueno comparar
Miren, lo que dice la sierva del Señor en Obreros Evangélicos, es interesante lo que ella comenta en la página 327 y 328. Ella dice, hombres capaces han dedicado una vida de estudio y oración a la obra de escudriñar las Escrituras. Ahora vean, hombres, cuando ella dice capaces, son hombres estudiados, hombres que realmente tienen esa sabiduría, ese entendimiento de poder entender el por qué uno lo dijo y el otro que ni siquiera, que pasaron años, lo conoció y escribió lo mismo. Bueno, ella nos sigue diciendo, hombres capaces han dedicado una vida del estudio y oración a la obra de escudriñar las Escrituras. Y sin embargo, hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. O sea, aunque ha habido hombres capaces, inteligentes, pero todavía hay cosas que quedaron en dudas. Y dice, algunos pasajes de la Escritura no serán nunca perfectamente comprendidos hasta que en la vida futura Cristo los explique. ¿Por qué? Porque aún los que sabemos y entendemos que un día vamos a ir al cielo y que vamos a estar con Cristo o vamos a estar en la tierra nueva, allá vamos a seguir escuchando predicaciones, vamos a seguir escuchando quizás ya no sermones, sino entendimiento del por qué muchas cosas que el hombre no pudimos entender, que no pudimos explicar, que no teníamos una explicación de ciertas citas bíblicas, pues esas cosas que quedaron ahí oscuras para nosotros, ese día de la redención, ese día de estar en convivencia con el Señor Jesús, nos va a dar a entender lo que nosotros no entendimos. ¿Ok? Por eso ella dice, hay misterios que han de permanecer ocultos, declaraciones que las mentes humanas no pueden hacer armonizar. Y si tú te das cuenta, hay muchos que a veces hacen preguntas y no todo a veces se alcanza a entender o a comprender cómo va a ser eso, cómo es que va a suceder lo que estamos leyendo, si es realmente un pensamiento de hombre o es un pensamiento divino. Y ella termina diciendo, y el enemigo tratará de despertar discusiones acerca de estos puntos que sería mejor dejar sin discutir. O sea, cuando tú realmente no tienes una explicación, mira, es mejor decir, en realidad no tengo cómo poder explicártelo, que estar buscando fábulas o a veces buscar una manera de entendimiento humano. Es mejor decir, no te lo puedo explicar. Aunque te tomen de ignorante, aunque digan, pues este no sabe nada. ¿Qué importa? Un día el Señor nos va a explicar completamente lo que hoy nosotros no hemos entendido. Así es de que, Pastor, ¿tiene algo que decir de esta cita? Sí, claro, mire, es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque es que en la eternidad, o nos vamos a pasar la eternidad descubriendo muchas cosas. O sea, la eternidad vamos a estar en esas cosas que nosotros hoy la encontramos dudosa o que hay tantas explicaciones, diferentes explicaciones. Personas que se van un poquito más allá y lo hacen personal y dicen cosas que realmente no son. Entonces, en la eternidad la vamos a pasar, no la vamos a pasar porque la eternidad nunca va a pasar, es eterno. Vamos a estar en la eternidad analizando cosas, pensando cosas. Incluso doña Elena en el Deseado de toda la gente nos dice que la encarnación de Cristo será un punto de estudio por mucho rato para nosotros. Y no solamente la encarnación, sino otros tantos temas más que nosotros hoy queremos encontrarle, como dicen en buen español, no la quinta pata al gato. Cosas que no son, porque no se estudió el ambiente de ellos, por qué escribieron eso. Entonces nosotros sí
nuestro ángel acompañante, el mismo Cristo nos explicará las cosas como son debidamente. Amén. Bueno, ahí está, ¿no? Les debo algunas otras citas. El tiempo nos ha ganado, pero no se pierda de estar viendo esta hermosa lección de esta semana, que está sumamente interesante. Amén. El poder comprender por qué el libro de Deuteronomios o el Antiguo Testamento muchas veces se repite en el Nuevo Testamento. Así es. Dios les bendiga, Dios les guarde y un feliz y hermoso sábado. Hasta mañana.